Buenas tardes. Mi nombre es Daniela Santa Cruz, soy residente de cuarto año de ginecología y obstetricia de la Universidad Libre. El día de hoy vamos a hablar acerca de osteoporosis en la menopausia, específicamente sobre el diagnóstico del tratamiento. Mi tutora para esta charla es la doctora Ana María Arias, ginecóloga y obstetra de nuestra universidad, también docente de nuestra universidad y actualmente presidenta de Asomenopausia en el capítulo Valle del Cauca, que le agradezco que esté aquí presente. Bueno, entonces para empezar, la osteoporosis es una enfermedad crónica, sistémica, que me va a ocasionar una baja masa ósea, afectando la microarquitectura del hueso. ¿Qué me va a llevar a la osteoporosis? Me va a llevar un aumento de la fragilidad ósea y con la consecuente sensibilidad y susceptibilidad a presentar fracturas. Además, me va a llevar a consecuencias físicas, sociales, psicológicas en los pacientes y en el sistema de salud, consecuencias económicas. Recordemos que la osteoporosis no duele y que realmente el problema de la osteoporosis son las fracturas. Bueno, entonces esta se va a clasificar tanto en osteoporosis primaria, que es la que va a ser secundaria al proceso de envejecimiento, en este caso de la menopausia en las pacientes, que vamos a hablar específicamente, que se va a afectar acá la fortaleza ósea, es decir, la densidad y la calidad del hueso. También vamos a tener la osteoporosis secundaria, que esta pues va a ser secundaria, como lo dice su nombre, a enfermedades adyacentes, ya sean de endocrinológicas, enfermedades renales, neuromusculares, gastrointestinales, afectaciones en la parte nutricional, algunos medicamentos o por la parte genética. ¿Qué se debe hacer con esta osteoporosis secundaria? Ahondar cuál es la causa que la está provocando, tratarla de manera adecuada, cambiar pues estilos de vida y luego interpretar si este manejo que estoy dando sí me está dando efecto. Entonces, otro concepto que debemos recordar es cómo se va nos va a dar los resultados de la densitometría ósea, que es el gol estándar para hacer el diagnóstico. Entonces, esta nos va a hablar de puntuaciones en T-score, que lo que me va a decir y me va a reflejar es el número de desviaciones en estándar en que ocurre la pérdida ósea del individuo, pero comparado con un adulto joven que está en su pico de masa ósea. Y también vamos a tener la puntuación Z-score, que también me va a medir lo mismo de la pérdida ósea, pero al individuo lo va a comparar con una persona de su misma edad, mismo sexo y mismas características demográficas. Entonces, el diagnóstico de osteoporosis específicamente es cuando tenemos un T-score menor de menos 2.5 desviaciones estándar, teniendo que la osteopenia va a ir entre menos 1 y menos 2.5 desviaciones estándar y la densidad mineral ósea normal estaría mayor de menos 1.0 desviaciones estándar. Ya cuando tenemos una osteoporosis grave establecida es cuando el paciente nos presenta una fractura por fragilidad. ¿Qué es la fractura por fragilidad? Es aquella que ocurre por un trauma mínimo o una caída o incluso no se sabe qué la ocasionó y esto es secundario a la osteoporosis y más que todo me va a afectar la columna, la cadera, la muñeca y el húmero. También tenemos que tener en cuenta este concepto de fractura reciente, que es aquella que ocurrió en los últimos 12 meses, y la severidad de las fracturas vertebrales se va a medir según la reducción de la altura vertebral en leve, moderada y grave. Entonces, además de que la clasificación de la osteoporosis es primaria y secundaria, también se va a clasificar en osteoporosis de alto riesgo y de muy alto riesgo. La de alto riesgo son pacientes mayores de 65 años que tuvieron una fractura previa hace más de 12 meses, que su T-score nos da diagnóstico de osteoporosis o que su T-score nos da diagnóstico de osteopenia, pero por la calculadora de riesgo FRAX validada para Colombia nos va a dar posibilidad de riesgo de fractura. Mientras que la osteoporosis de muy alto riesgo es una fractura reciente, pacientes que han tenido fracturas a pesar de estar con tratamiento médico, que toman fármacos que les pueden llevar a tener pérdida de la densidad mineral ósea, que han tenido fracturas múltiples o que ya tienen un T-score muy bajo, que aquí nos diría que ya la microarquitectura ósea está muy afectada, o pacientes que han tenido caídas, antecedentes pues, de caídas o que tienen simplemente una probabilidad de fractura a 10 años según el FRAX alta. Entonces, respecto a la epidemiología, reconocer que la osteoporosis es un problema de salud pública. La población mayor de 50 años en mujeres, 1 de cada 3 y en hombres 1 de cada 5 puede llegar a tener una fractura en su vida. Se han presentado hasta 37 millones de fracturas por fragilidad. En mayores de 55 años, lo que equivale a 70 fracturas por minuto. Vamos a tener también que las fracturas de cadera se van a asociar a aumento en la mortalidad de los pacientes hasta en un 24%. 40% de ellos van a depender pues, de algo para poderse movilizar o van a tener hasta el 33% necesidad de un cuidador permanente. Y se ha proyectado que hasta entre el 2018 y 2050 se va a duplicar la cantidad de fracturas que ocurren en el mundo.
Aquí en este gráfico les queremos mostrar cómo los pacientes que han tenido una fractura en su vida con el azul oscuro comparado con la población en general que no se ha llegado a fracturar, cómo estos pacientes a medida del tiempo van a aumentar su mortalidad secundaria a la fractura que presentaron. Entonces vamos a tener, según la Fundación Internacional de Osteoporosis, que publicó esto en el 2021, que en Colombia al 2020 la población mayor de 50 años ha aumentado hasta en un 24% y que la expectativa de vida se espera hasta el 2050 que sea de 82 años. Vamos a tener también acá Colombia comparado con otros países de Latinoamérica. En el tiempo se ha visto un aumento exponencial en la tasa de fractura de cadera y también vamos a ver que la tasa de fractura vertebral húmero y distal a medida del tiempo también ha ido aumentando. Esto me va a representar un costo en la economía y obviamente en la parte de la salud para el país hasta de 47 millones de dólares por año. Entonces, ahondando algo más en la fisiología, ¿qué pasa con la densidad ósea y la edad? Entonces, las mujeres, pues desde que nacemos hasta la pubertad, vamos a tener influencia acá de los estrógenos, las gonadotropinas y la hormona de crecimiento similar a la insulina. Esto va a hacer que se duplique la densidad mineral ósea después de la pubertad, se mantenga en la edad fértil de la paciente y tenga un pico de masa ósea a los 20 años de la cadera y el fémur y permanezca acá pues como constante en la vida fértil de la paciente a los 40 años aproximadamente, a tener su pico de masa ósea en el radio y luego cuando llega la menopausa va a haber un descenso marcado de la densidad mineral ósea en las mujeres hasta el punto que nos puede llegar pues, a llevar a riesgo de fracturas. Entonces acá también podemos ver cómo la cantidad total de calcio en el cuerpo va disminuyendo a medida que avanzamos en edad y ese descenso aumenta cuando llegamos pues, a la menopausia. También aquí podemos ver cómo a medida que aumentamos en edad, aumenta nuestro riesgo de fracturas y va disminuyendo la densidad mineral ósea en el tiempo. Entonces vamos a tener que, pues sí, en la menopausia va a haber una rápida aceleración de la pérdida ósea, pero esta no va a empezar específicamente en la menopausia, sino desde un año anterior a esta y va a continuar durante 3 años posteriores. Entonces acá también nos podemos enfrentar a un concepto que es la masa ósea esperada para la edad, lo que les decía de la osteoporosis primaria. Entonces podemos esperar en mujeres premenopáusicas que tengan un Z-score mayor a -2 y en mujeres posmenopáusicas pueden llegar a tener un Z-score menor a o igual a -2, pero no podemos pensar solo que porque la paciente es menopáusica, no, sí tiene osteoporosis. En este caso, siempre se deben ahondar en causas de osteoporosis secundaria. Entonces, empezando con el metabolismo óseo y recordando un poco, vamos a tener 3 tipos de células. Los osteoblastos, que van a ser los que me van a hacer la construcción de hueso, me van a formar hueso. Los osteocitos, que van a ser unos osteoblastos maduros que van a estar como encapsulados en la matriz ósea y se van a encargar del mantenimiento y la remodelación ósea. Y los osteoclastos, que son los que van a provocar la destrucción de la matriz ósea. Entonces, todas estas células van a tener receptores estrogénicos, tanto alfa como beta. Vamos a recordar entonces que el proceso de remodelación empieza en la activación, que es cuando los osteoclastos van a llegar a la superficie del hueso, luego la reabsorción, donde estos osteoclastos lo que van a hacer es provocar un ambiente ácido para que se pueda hacer la resorción ósea. La reversión es cuando ya estos osteoclastos sufren una apoptosis y llegan los osteoblastos a la superficie del hueso. Van a luego hacer la formación ósea porque van a depositar colágeno que luego se va a mineralizar y finalmente la terminación es cuando llegan los osteocitos a mantener esta remodelación. Recordar también que el hueso va a tener diferentes componentes. Vamos a tener hueso trabecular o esponjoso, que es el que va a estar hasta en el 75% de los cuerpos vertebrales, y hueso cortical o duro, que va a componer más del 75% del fémur. Entonces, ¿qué hacen los estrógenos en el hueso? Aquí tenemos un resumen. Entonces, vamos a tener los osteoclastos, que son los que producen la resorción ósea, los osteocitos que van a estar encapsulados en la matriz ósea, y aquí van a estar los osteoblastos que van a formar el hueso. ¿Qué va a pasar? Gracias a los estrógenos se va a producir la osteoprotegerina, que se va a unir al RAN ligando. Al unirse al RAN ligando no va a permitir que haya una adecuada diferenciación de los osteoclastos, entonces ellos nunca van a llegar a ser células maduras, por ende no va a haber resorción ósea. Entonces, cuando hay mayor osteoprogesterina que transligando, va a haber mayor producción ósea porque no hay apoptosis de los osteoclastos, hay apoptosis de los osteoclastos, mientras que cuando tenemos un balance diferente por la pérdida de estrógenos, no va a haber quien inhiba esa apoptosis de los osteoclastos, entonces va a haber mayor resorción ósea.
Entonces, para resumir, los estrógenos me van a antagonizar la apoptosis de los osteoblastos, que son los que forman hueso, pero sí me van a inhibir la resorción ósea. ¿Cómo? Realizando apoptosis de los osteoclastos, reduciendo la sensibilidad a la masa ósea, a la paratormona que me va a llevar a una resorción de hueso y me va a aumentar la producción de calcitonina que también me va a inhibir la resorción. También los estrógenos van a acelerar la absorción de calcio en el hueso, van a reducir la excreción de calcio en el riñón, van a estimular, como les dije anteriormente, la osteoprogesterina para que se una al RAS ligando y evite la diferenciación de los osteoclastos y finalmente va a disminuir la expresión de citoquinas que también me van a llevar a resorción ósea. Entonces, como resumen y lo que debemos llevar a casa es que los estrógenos van a suprimir el recambio óseo y van a mantener la formación ósea. Todo lo que les acabo de decir está resumido en esta gráfica. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una disminución de estrógenos? Va a haber un desacoplamiento que me va a llevar a un aumento de la actividad de los osteoclastos, a una disminución de la actividad de los osteoblastos, lo cual se va a traducir en una cantidad de hueso reabsorbido mayor al que se deposita, por ende va a haber una pérdida neta de hueso. Entonces, pues en la menopausia va a haber una deficiencia de estrógenos que me va a llevar a la predisposición a osteoporosis. Normalmente al inicio va a haber mayor compromiso del hueso trabecular. Hasta 35% de las pacientes en menopausia pueden tener osteoporosis y 40% de estas van a presentar una fractura. La pérdida ósea en la menopausia se va a dividir en dos fases. Al comienzo va a ser muy acelerada, sobre todo de hueso trabecular, el 20 al 30%, y los 5 años después de la menopausia va a haber una pérdida más lenta, sobre todo en el hueso cortical. Entonces acá traemos unos factores de riesgo que me pueden llevar a poder sufrir osteoporosis. Entonces, tenemos genéticos y constitucionales, pacientes mayores de 65 años y pues el sexo femenino, o sea que de entrada nuestras pacientes menopáusicas ya tienen un riesgo inherente de osteoporosis. Además de esto, vamos a tener el bajo pico de masa ósea, bajo índice de masa corporal, también en la parte reproductiva, todo lo que se traduzca en disminución de estrógenos en el cuerpo, ya sea una menopausia precoz, anticonceptivos, sobre todo la medroxiprogesterona, el retraso puberal, pues me va a predisponer a una osteoporosis. También en la parte nutricional, la deficiencia de calcio, vitamina D, los estilos de vida, pues sabemos el consumo de alcohol, sobre todo el tabaquismo, el sedentarismo me pueden predisponer a osteoporosis. También respecto a medicamentos, sobre todo pues los glucocorticoides, los pacientes que están con diagnóstico de cáncer reciben quimioterapia, anticonvulsivantes, anticoagulantes, que como podemos ver son medicamentos que usamos normalmente en la población adulta mayor. Y también enfermedades predisponentes como la diabetes, enfermedad renal crónica, EPOC, que igualmente son enfermedades que tienen nuestras pacientes adultas mayores. Entonces, con 3 o más de estos factores de riesgo, la paciente pues nos va a tener obviamente un riesgo de osteoporosis. Entonces, como tenemos un riesgo de osteoporosis, ¿cómo vamos a prevenir que esta paciente llegue a esto? Pues entonces en este caso vamos a hablar algo un poco pues corto de la terapia de reemplazo hormonal, que en este caso, ¿cuál es su efecto? Pues va a ser antirresortivo, me va a aumentar la densidad mineral ósea y por ende me va a disminuir el riesgo de fracturas. Entonces, ¿cuáles van a ser las indicaciones? Pacientes posmenopáusicas con síntomas vasomotores, de una vez con la terapia de reemplazo hormonal le manejo estos síntomas e igualmente le estoy disminuyendo el riesgo de avanzar osteoporosis. Menores de 65 años que veamos en los factores de riesgo que tienen riesgo pues para desarrollar osteoporosis, pacientes menores de 65 años pero que tengan un T-score menor de 1.8 se pueden favorecer de esta, y las pacientes mayores de 65 años que les hayamos hecho una densitometría, porque esta es una indicación para realizar este estudio que nos dé para valores de osteopenia, pues debemos evitar que tengan osteoporosis porque obviamente vamos a evitar una fractura más adelante. Siempre en este caso de estas pacientes mayores, revisar beneficios sobre los riesgos, sobre todo en la parte cardiovascular. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Que la administración de la terapia de reemplazo hormonal se dé entre los 5 a 10 primeros años desde que empieza a ocurrir la menopausia. Y obviamente, si ya la paciente tiene una osteoporosis establecida, pues la terapia de reemplazo hormonal no le va a evitar nada porque lo que queremos es prevenir que llegue a osteoporosis. Entonces, pues como ya sabemos, la terapia de reemplazo hormonal puede darse solo estrógeno cuando la paciente está esterectomizada o estrógeno más progestágeno si tiene útero para evitar y disminuir el riesgo de cáncer de endometrio. Entonces vamos a tener estrógenos conjugados, estradiol oral, estradiol transdérmico, que recordemos que se salta el metabolismo hepático. Realmente los tres
son buenos, hay evidencia, pero pues digamos, se han visto mayores resultados con el estradiol oral. Entonces, ¿cuál es el mensaje grande? La terapia de reemplazo hormonal se debe dar a dosis bajas, siempre para evitar efectos cardiovasculares. Lo que uno va a ver es que entre los 3 y 6 primeros meses que se da el tratamiento va a haber una rápida disminución de la resorción ósea, que se va a estabilizar aproximadamente entre los 6 a 12 meses y se va a mantener siempre y cuando este efecto yo esté dando la terapia de reemplazo hormonal en las pacientes. Y esta terapia de reemplazo hormonal va a verse que ayuda más que todo a la parte del hueso trabecular, disminuir la resorción ósea en esto, es decir, en la columna vertebral. Aquí tenemos esta gráfica que es del estudio que se hizo de la Iniciativa de la Salud de la Mujer, que se realizó en 1900, finales pues del siglo pasado, pero este estudio, ¿qué fue lo que hizo? Quería investigar, hizo una cohorte muy grande de pacientes, investigar cuáles eran las comorbilidades que se presentaban en las pacientes en posmenopausia y qué era lo que causaba la mortalidad en las mujeres, y pues entre todo lo que hicieron de los estudios incluyeron la terapia de reemplazo hormonal. Entonces podemos ver acá que el efecto de estrógeno solo o estrógeno junto progestágeno se comporta como un factor protector en cualquiera pues de los grupos óseos de las mujeres. Sin embargo, ellos acá hacen unas recomendaciones, y es que en las pacientes cuando tienen una reducción, se ha visto que hay una mayor reducción del riesgo de fractura cuando yo inicio la terapia de reemplazo hormonal antes de los 60 años, que se ha evidenciado, como les dije anteriormente, que cuando yo la suspendo, ese riesgo, esa protección, perdón, se atenúa, pero también se dieron cuenta que cuando yo la suspendo, pues no hay como un riesgo rebote o va a aumentar el riesgo de fractura, simplemente se disminuye la protección. Entonces acá traemos un estudio que quería determinar si había una eficacia real sobre el riesgo de fracturas de la terapia de reemplazo hormonal, o sea, como independientemente del riesgo inherente que tuviera la paciente. Esta cohorte de población y de mujeres se sacó del estudio que les acabo de decir, la Iniciativa de Salud de la Mujer, se tomaron datos de fueron en total 25.389 mujeres entre los 50 y 79 años, se dividieron en grupos iguales, terapia reemplazo hormonal versus placebo, y se tomaron los datos de las historias clínicas. Entonces acá podemos ver muy importante cómo de la fractura osteoporótica mayor, 4.7% de las pacientes que tomaban placebo la presentaron, mientras que solo 2.7% de las de terapia hormonal presentaron fractura osteoporótica mayor. Además de eso, la tasa por 100.000 personas fue también menor en las pacientes de terapia de reemplazo hormonal, comportándose como un factor protector, reduciendo el riesgo relativo hasta en un 40% de fractura osteoporótica mayor. Igualmente, la reducción de riesgo de fractura de cadera fue mucho mayor en las pacientes de terapia de reemplazo hormonal, comportándose como un factor protector y mostrando una reducción del riesgo relativo del 34%. Entonces, pues esto nos lleva a la conclusión que la terapia de reemplazo hormonal sí es eficaz para reducir el riesgo de fractura en la población menopáusica. Entonces, pues ya haciendo pues como este abrebocas, nos vamos a basar en el diagnóstico del tratamiento de estas pacientes. Todas estas recomendaciones son basadas en la Guía de Práctica Clínica de Diagnóstico y Tratamiento de Osteoporosis para la Población Colombiana, la cual pues, la realizó la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral. Esta guía todavía no está publicada, se empezó a hacer su divulgación a finales del 2024. Entonces, pues hasta ahora solamente se pueden conseguir estos manuales físicos, uno los puede pedir y pues le llegan. La idea es que se publique esta guía ahorita, pues en este año, en el 2025, en una revista indexada. Entonces, pues vamos a explicar toda esta guía. Entonces, vamos a empezar con el abordaje diagnóstico. Primero vamos a hablar sobre el FRAX. ¿Qué es el FRAX? Es una herramienta que me va a permitir el riesgo de presentar una fractura en los próximos 10 años en la población colombiana. Es decir, esta herramienta está validada para la población de nuestro país. Se va a usar en pacientes entre 40 y 90 años, pacientes con osteopenia para definir si hay riesgo de fracturas, pacientes claramente que no reciban tratamiento de osteoporosis porque pues ya tienen su riesgo establecido, y se puede utilizar en pacientes a pesar de que no tengamos disponibilidad de densitometría, es decir, lo podemos usar en nivel 1 o en lugares donde no haya densitometría, no haya acceso a esta para poder tomar conductas con nuestros pacientes. ¿Qué limitaciones tiene? Importante, no es aplicable en mujeres premenopáusicas. A pesar de que les haya dicho entre 40 y 90 años, acá también se incluyeron hombres, y la mayoría de las mujeres que se incluyeron en este cálculo estaban en la posmenopausia, entonces por eso no se debe usar en premenopáusicas.
Otra de las limitaciones, pues no incluye todos los factores de riesgo que ya les nombré, y cuando habla del uso de sustancias o medicamentos que me pueden predisponer a la osteoporosis, no dice realmente como cuánta dosis. Entonces, acá tenemos la herramienta de evaluación de riesgo de fracturas, FRAX, que es un cuestionario. Podemos tener acceso a él aquí, pues en este link que les dejo. Entonces, siempre estar seguros que estamos en el país que es. ¿Listo? Eso es como lo más importante. Entonces, vamos en este caso a hacer un ejemplo. Paciente de 65 años, hay que incluir tanto pues el sexo, en este caso mujer, el peso, la estatura, y vamos a responder a estos factores de riesgo, si tiene una fractura previa personal o un antecedente familiar, si es fumador activo, si toma glucocorticoides, si tiene artritis reumatoidea, si tiene osteoporosis secundaria o si consume alcohol. Y miren que la densitometría ósea no es obligatoria. Entonces, luego de esto vamos a calcularla y en este caso esta paciente nos da que tiene un riesgo de 6.4% de presentar una fractura osteoporótica mayor y de fractura de cadera del 0.9%. Luego de esto, ¿qué vamos a hacer con estos porcentajes? Los vamos a llevar al umbral de evaluación. Entonces, como podemos ver acá, 65 años, aproximadamente 6.4, nos da en este umbral amarillo. Entonces, vamos a especificar y explicar cada uno de ellos. El umbral verde es no tratar, es decir, que aquí no es que, ay, no, chao, señora, no, sino que obviamente le vamos a dar educación, prevención, controlar factores de riesgo. Mientras que la zona roja es iniciar tratamiento. ¿Qué va a pasar con la zona amarilla? Si está debajo de la línea punteada y por algún motivo sí tenemos acceso a enviar una densitometría, podemos hacerlo. Cuando está por encima de la línea punteada se recomienda tratar. Sin embargo, siempre que estemos en esta zona naranja o amarilla, se debe identificar si hay necesidad de tratamiento oportuno o no. ¿Con qué vamos a hacer esto? Entonces, todas las pacientes que nos den en línea amarilla, vamos a pasar al umbral de intervención. En esta paciente lo mismo, 65 años, 6.4%, pues en este caso me dice que no hay necesidad de tratarla. Algo muy importante, si este riesgo a 10 años nos da en fractura de cadera mayor del 3% o mayor del 20% en cualquier fractura osteoporótica mayor, hay que tratar a la paciente. Inmediatamente hay que iniciar tratamiento oportuno. Ya continuando entonces con la densitometría ósea, este pues es el gol estándar. Lo que va a hacer es medir la densidad ósea por medio de rayos X de baja energía. Van a haber dos haces de rayos X, unos que se van a centrar en el músculo y la grasa, otros en el hueso literalmente. Y lo que va a hacer es calcular la cantidad de calcio que hay en la paciente restando la absorción de los tejidos blandos. Entonces, ¿dónde se va a realizar la densitometría ósea? ¿En qué grupos, pues, digamos, óseos? En la columna lumbar posterior-anterior, en el cuello femoral y en la cadera total. De no poder evaluarlo en ninguno de estos huesos, se recomienda hacerlo en el tercio distal del radio. No se recomienda hacerlo en falanges u en otros huesos. ¿Listo? Porque no me daría un resultado adecuado. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones grandes? Como lo hemos dicho en toda la charla, mujeres mayores de 65 años, mujeres menores de 65 años con algún factor de riesgo de esto, ya sea bajo peso corporal, que ya haya tenido una fractura previa, que use medicamentos de alto riesgo como los glucocorticoides, que ya tenga una osteoporosis secundaria, digamos, alguna enfermedad y obviamente para el seguimiento de las pacientes. Y recordar que el riesgo de fractura se va a duplicar por cada descenso de desviación mineral ósea que vamos a ver en las desviaciones estándar. Continuando entonces, vamos a tener la multiespectrometría ecográfica por radiofrecuencia con sus siglas REMS, que es una técnica no ionizante que lo que va a hacer es medir la densidad ósea por medio de ecos pulsados realizados por ecografía en vértebras lumbares y de cuello femoral. ¿Cuándo vamos a solicitar este REMS? Pues realmente no está disponible en todas las ciudades de nuestro país. Entonces, pues va a ser como una alternativa cuando no podemos como hacer una interpretación adecuada de la densitometría ósea. ¿Qué pacientes van a hacer estos? Los pacientes obesos, con deformidades de columna o pacientes embarazadas y pacientes con enfermedades como una insuficiencia renal crónica o diabetes tipo 2, porque el metabolismo óseo en estos pacientes se ve afectado pues por su misma enfermedad de base y me puede dar como unas desviaciones estándar que no son comparables con la población. También vamos a tener el score de hueso trabecular o TBS en sus siglas en inglés. Este sí contiene radiación ionizante. Este lo que me va a estudiar es la calidad del hueso. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que cuando me hacen la densitometría ósea me hagan de una vez el TBS.
a mayor puntaje me va a mostrar que una mayor microarquitectura del hueso me va a ayudar a predecir el riesgo de fracturas, y si en osteopenia vamos a ver que me da un valor muy bajo, pues se debe iniciar tratamiento. Sin embargo, ¿qué pasa con esta herramienta diagnóstica que no tiene un punto de corte establecido? Entonces no puede ser usada realmente para un seguimiento de las pacientes. Entonces, pues llegamos a una de las gráficas más importantes de la charla. Entonces, tenemos mujeres en posmenopausia con factores de riesgo para osteoporosis. Entonces, ¿tengo acceso a densitometría ósea o no tengo acceso? Entonces, resulta que no tengo acceso. Entonces, sé que tengo una herramienta adicional que es la calculadora de FRAX. Entonces, según lo que me dé esta calculadora, ya sabemos, zona verde prevención, zona roja tratamiento y zona naranja me voy a ir al umbral de tratamiento, y esta me va a ayudar a definir si necesita o no tratamiento mi paciente. El otro brazo, resulta que sí tengo densitometría ósea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A esta paciente se le va a tomar su densitometría si está disponible de una vez el TBS. En casos de pacientes geriátricos se puede hacer la morfometría vertebral, y todos los pacientes pues realmente se les debe realizar una radiografía de columna dorsolumbar, o en pacientes que tengan indicación, como son los pacientes con hipercifosis o que me refieran que tienen un dolor lumbar hace más de 15 días. Entonces, esta densitometría me va a decir si efectivamente su paciente o tiene osteoporosis o no. Si tiene un T-score menor de menos 2.5, pues se debe iniciar tratamiento. Si no tiene este T-score, sino mayor a esta puntuación, pues tiene una osteopenia y debo hacer un abordaje preventivo de estos pacientes. Recordar que si esta densitometría pues no puede ser interpretada, tenemos la opción de REMS, y siempre estos pacientes deben hacérsele exámenes complementarios, un hemograma, un calcio sérico, que siempre debe ser calcio total, no ionizado, porque si no, no se incluiría todo el calcio del cuerpo. Se deben hacer obviamente niveles de vitamina D para verificar si el paciente está con unos niveles adecuados, en insuficiencia o deficiencia, y creatinina es muy importante porque la mayoría de los tratamientos que vamos a usar tienen metabolismo renal. Entonces vamos a empezar con el manejo no farmacológico. Entonces, los pacientes obviamente les debemos hacer una prevención en sus hábitos, reducir el consumo de alcohol, eliminar el tabaco de ser posible, indicarles si pueden hacer una exposición directa al sol, más o menos unos 15 minutos 3 veces a la semana, para promover la reabsorción de la vitamina D. Respecto al ejercicio, debe ser un ejercicio que sea prescrito, que sea vigilado en esos pacientes, que a medida que también, pues obviamente, como es una población adulta mayor, mirar si tienen riesgo de caídas o no. Entonces, pues según este riesgo, vamos a revisar qué ejercicios pueden realizar estos pacientes, y a medida que veamos que lo van tolerando, aumentar pues como la intensidad del ejercicio. También debemos, como medidas no farmacológicas, la suplementación. Entender que el calcio y la vitamina D, en este caso de las pacientes con osteoporosis, no es un tratamiento, sino, como lo digo, es una suplementación nutricional, por decirlo de alguna manera. La idea es que el carbonato de calcio, ya sea carbonato o citrato de calcio, se den 1.200 miligramos día, y que la vitamina D se den aproximadamente 800 unidades al día. Se puede usar el colecalciferol en mayores de 65 años si no tienen pues ninguna alteración, respecto pues a una alteración hepática, que en este caso pues tendríamos que dar calcifediol, que sabemos que se salta ese paso hepático. Respecto a la nutrición, entonces debe ser una dieta balanceada, completa, saludable, obviamente con alimentos fortificados y que aporten probióticos. Ya entonces, entrando al manejo farmacológico, ¿cuáles son las indicaciones? Pues según todo lo que hemos dicho en la charla, las podemos, digamos, decir entre todos, que obviamente la presencia ya, si el paciente ha presentado una fractura por fragilidad, obviamente ya tiene una osteoporosis establecida, independientemente de su densidad mineral ósea. Cuando el T-score nos da menor o igual a menos 2.5 desviaciones estándar, y si a un paciente con osteopenia yo le calculo el FRAX y me dan un umbral de tratamiento, pues le debo iniciar manejo médico. Entonces vamos a iniciar con el primer grupo, los medicamentos antirresortivos. Vamos a tener los bifosfonatos, que todos en algún momento lo hemos mandado a algún paciente. Estos se van a unir a los cristales de hidroxiapatita en el hueso, los cuales van a ser consumidos por los osteoclastos y le van a provocar una apoptosis, inhibiendo así la degradación de la fractura ósea. En este vamos a tener entonces medicamentos orales como el alendronato, el risedronato, que sean semanales, el ivandronato, que sea mensual, y tenemos también una presentación endovenosa, que es el ácido zoledrónico.
También vamos a tener entonces el inhibidor del RAN ligando, que es un anticuerpo monoclonal que me va a bloquear este RAN ligando y va a hacer que haya una diferenciación y supervivencia de los, me va a evitar que haya una diferenciación y supervivencia de los osteoclastos. En este grupo vamos a tener el denosumab, que su dosis es 60 miligramos subcutáneos cada 6 meses. Entonces, pues aquí les quisimos traer unos resultados cortos de artículos que hablan de estos medicamentos. Entonces, en el caso de los bifosfonatos, aquí lo que queremos mostrarles fue un estudio que se hizo una revisión sistemática, incluyó finalmente 1.722 mujeres, y acá en este diagrama de bosques podemos ver cómo los bifosfonatos se muestran como un factor protector respecto pues al aumento de la densidad mineral ósea en el cuello femoral, hasta en un 2.5% aumento de la densidad mineral ósea, y respecto a la columna lumbar aumento hasta el 4.3% de la densidad mineral ósea, también mostrándose como un factor protector. Con respecto al denosumab, este medicamento se le hizo un estudio extendido, que es el estudio Freedom, que empezó en el 2009, se llevó hasta el 2019, mostrando pues que este medicamento se puede usar hasta por 10 años. Entonces, en este estudio lo que hicieron fue tomar toda esta cohorte de pacientes, también tomaron un subestudio en las que se realizó densitometría ósea, y como podemos ver acá en estas gráficas, entonces usar el denosumab, digamos, en el caso de la columna lumbar, vemos cómo me va aumentando la densidad mineral ósea a través del tiempo. En este caso lo evaluaron por 3 años, aumentó 9.2% la densidad mineral ósea en estas pacientes que lo consumieron, y en cadera se aumentó también la densidad mineral ósea hasta en un 6%. Continuando entonces con los medicamentos osteoformadores, tenemos el teriparatide, que es un análogo de la paratormona que me va a estimular la formación de hueso por efecto directo sobre los osteoclastos y me va a aumentar la absorción de calcio en riñones e intestino. Esta se va a usar también subcutánea, dosis de 20 microgramos día. Entonces, pues por esto de que es una aplicación diaria, pues se ha visto que las pacientes han tenido como dificultad con la adherencia al tratamiento. También tenemos pues el romosozumab, que es uno de los pues más recientes, que lo que hace es antagonizar la esclerostina, que la esclerostina es la que va a hacer que haya esa maduración de los osteoblastos y finalmente terminen en apoptosis. Entonces, al inhibirla pues no va a permitir esto, haciendo que aumente la producción pues de hueso. Entonces, la dosis de esta es de 210 miligramos mes. Es importante con este medicamento, si el paciente ha tenido un evento cardiovascular en los últimos 12 meses, no se debe usar. Entonces, igual también traemos unos pequeños artículos donde queremos evidenciar en este caso el efecto del teriparatide en la densidad mineral ósea. Entonces, este fue un estudio retrospectivo, observacional y multicéntrico que incluyó 378 pacientes con osteoporosis. En este caso se incluyeron hombres que usaron pues los 20 microgramos de teriparatide durante 6 meses. ¿Qué hicieron acá? A los pacientes les tomaron una densitometría ósea antes del tratamiento y 6 meses después de la aplicación del teriparatide. Podemos ver que en la población total de los 378 se vio cómo disminuye el resultado de la densitometría ósea. Entonces, pues obviamente hay una respuesta al tratamiento, aumenta la densidad mineral ósea, entonces de menos 2.8 de los pacientes antes del tratamiento, hay un aumento de esa densidad mineral ósea porque se evidencia como en la densitometría ya el valor es de menos 2.3, teniendo pues un resultado estadísticamente significativo. Igualmente pues se comportó en las 306 mujeres que incluyó en el estudio, sin embargo pues en los hombres muestra que los resultados no son significativos. Y respecto al romosozumab, traemos este estudio observacional de 350 mujeres posmenopáusicas. Estos fueron los criterios de inclusión y se hizo un control de densitometría igualmente antes del tratamiento y 12 meses después, que recordemos que el romosozumab se da por este lapso de tiempo solamente por un año. Entonces podemos ver acá cómo el área evaluada, tanto el cuello femoral, la cadera total y la columna lumbar, aumentaron su densidad mineral ósea considerablemente. Y pues lo otro es que se asoció con mayor adherencia al tratamiento, pues porque se aplica solamente mensual, contrario al teriparatide, que es diario. Entonces, pues esta gráfica también demasiado importante. Entonces, tenemos una paciente que tiene un riesgo de fractura de cualquier severidad, que tenga pues como riesgos que tenga ya una osteoporosis establecida. Entonces le vamos a mirar los criterios de clasificación de fractura, de muy alto riesgo de fractura, alto riesgo de fractura o bajo riesgo de fractura. Entonces, las pacientes que tienen muy alto riesgo de fractura, lo que se recomienda es darles romosozumab o teriparatide,
y pues obviamente evaluar las pacientes en el tiempo. Ya si esta paciente tiene problemas para la disponibilidad del tratamiento o tiene contraindicaciones, vamos a pasar a la parte del alto riesgo de fractura, donde aquí vamos a poder tener las opciones tanto de denosumab, que sería de manera subcutánea, preferentemente en pacientes mayores de 75 años, o que tengan una alteración en su tasa de filtración glomerular, porque el denosumab es el único de todos estos medicamentos que no tiene eliminación renal. Entonces, este sería el preferente en los pacientes con insuficiencia renal crónica. También vamos a tener el ácido zoledrónico, que en este caso recordemos que es también endovenoso. Este es preferente en pacientes menores de 75 años y pues que sí su tasa de filtración glomerular esté mayor de 35. Ya si tenemos pacientes que no están incluidos ni en el grupo de alto riesgo ni muy alto riesgo, pues van a ser pacientes de bajo riesgo. Sin embargo, tienen su diagnóstico de osteoporosis, entonces deben recibir tratamiento. En este caso, lo recomendado realmente es el alendronato o el risedronato. ¿Qué pasa con el ácido ibandrónico? El ácido ibandrónico se ha visto que tiene mayor efecto en columna, más no en cadera. Entonces, realmente por eso no es que se recomiende como primera línea. Entonces, idealmente sería el alendronato, risedronato, que recordemos que se da de manera semanal. Entonces, aquí, muy importante, yo ya le di el tratamiento a mi paciente, le inicié el tratamiento, pero recordemos que la osteoporosis es una enfermedad crónica, es decir, es una enfermedad que vamos a tratar por el resto de la vida de nuestras pacientes. Entonces, vamos a llamar la atención acá. Lo que son los bifosfonatos orales se pueden dar por 5 años seguidos, mientras que el ácido zoledrónico, que también es un bifosfonato, en este caso endovenoso, se puede dar por 3 años. Importante aquí con los bifosfonatos. Los bifosfonatos, a pesar de que yo los suspenda, me van a tener como un todavía efecto en el tiempo en las pacientes, va a seguir haciendo un efecto en la densidad mineral ósea, o sea, va a seguir haciendo pues su acción, disminuyendo la resorción ósea hasta por 3 años. Entonces, en algunos textos podemos ver que a estas pacientes que recibieron manejo con bifosfonato se les puede dar como unas vacaciones terapéuticas. Sin embargo, eso no significa que yo nunca voy a seguir viendo a la paciente ni le voy a seguir haciendo pues una evaluación constante, porque finalmente, a pesar de que pues digamos se les den vacaciones a las pacientes 1, 2 o máximo serían 3 años de manejo, ellas deben seguir con una terapia secuencial. En este caso sería con el denosumab. ¿Listo? Por el lado de las pacientes que reciben denosumab, pues ya hay estudios que nos dicen que los podemos dar hasta 10 años. El seguimiento de estas pacientes normalmente se hace a los 2 años con una nueva densitometría ósea. Si por algún motivo vemos que no hay adherencia o que no hay una respuesta adecuada, pues podríamos pensar en cambiar el tratamiento a bifosfonatos, preferiblemente el ácido zoledrónico. Sin embargo, si nuestra paciente recibió su denosumab por 10 años, cuando este se suspende, hay que tener en cuenta que su efecto solo va a durar alrededor de 6 a 9 meses. Si no le doy una terapia extra a esta paciente, va a empezar a disminuir su densidad ósea de manera exponencial, obviamente, hasta el punto que puede llegar a tener una densidad mineral ósea menor a con la que inició el tratamiento. Entonces, la paciente, luego de terminar su manejo con denosumab, hay que iniciarle bifosfonatos y probablemente pues va a seguir con esta terapia por el resto del tiempo. Ya por el caso del romosozumab, este se da por 1 año. Lo ideal, este también pues va a tener un efecto en el tiempo más o menos de 1 año después de que se suspende, pero lo ideal es que continuemos nuestro manejo secuencial, ya sea con denosumab o bifosfonatos. Y en el caso del teriparatide, que se da por 2 años aproximadamente, igualmente, cuando yo termine de dar este tratamiento, debo seguir con una terapia secuencial con denosumab o bifosfonatos. Entonces, acá el mensaje grande que les queremos dejar es que una paciente con osteoporosis es una paciente que vamos a tener que seguir por el resto de su vida. Tenemos que continuar haciéndole el seguimiento con densitometría ósea, mirar si hay adherencia o no hay adherencia, si la paciente ha tenido contraindicaciones, efectos adversos con el medicamento, y si hay que cambiarlo, pues hay que continuar la terapia. No, señora, le fue mal con el teriparatide, entonces no, ya no le voy a dar nada más. Obviamente, pues hay que cambiar el manejo. Acá traemos este estudio que es reciente sobre tratamiento secuencial, donde les queríamos mostrar en este caso del denosumab. Podemos ver cómo la paciente aumenta su densidad mineral ósea de una manera pues
grande, hasta un 7%, pero en el momento en el que yo suspendo el tratamiento, miren cómo disminuye otra vez hasta los puntos basales la densidad mineral ósea de las pacientes, tanto en columna como en cadera. Y también con el romosozumab podemos ver cómo aumenta también la densidad mineral ósea en las pacientes, que es la línea verde, pero podemos ver en la línea punteada negra, que es cuando yo le dejo de dar tratamiento a la paciente, cómo vuelve a disminuir esa densidad mineral ósea. Contrario a si yo le hago el manejo secuencial con denosumab, miren cómo el efecto continúa en el tiempo y la paciente pues deja de tener resorción ósea aumentada, igualmente en columna como en cadera. Entonces, pues para el seguimiento se recomienda realizar una densitometría ósea cada 2 años, excepto en el romosozumab, que se debe hacer al año, pues porque este manejo es por 1 año. Observación, idealmente que se haga en el mismo equipo que se le hizo la densitometría hace 2 años a la paciente. Se sugiere también seguimiento radiográfico a las pacientes con osteoporosis que hayan tenido de pronto una falla terapéutica o que hayan tenido pérdida de estatura. También se les debe recomendar una radiografía. Y también, pues, esto no se realiza en todas las ciudades de nuestro país, pero se pueden hacer marcadores óseos en las pacientes en las que yo vea que hay sospecha de que hay una alteración en la adherencia o una falla terapéutica. Si estos marcadores nos dan mayor de 1 nanogramo mililitro, me va a indicar que un aumento de resorción ósea, es decir, que el tratamiento que le estoy dando a la paciente, pues no es el adecuado. Listo, entonces ya terminando la charla, entonces, ¿qué mensajes grandes queremos que se lleven a la casa? Entonces, pues la osteoporosis es una enfermedad altamente prevalente en nuestro medio. Hay que hacer un reconocimiento oportuno de los factores de riesgo, que estos van a ayudar a identificar las pacientes que requieren una intervención inmediata. La terapia de reemplazo hormonal enviada de manera adecuada nos va a ayudar obviamente a la prevención de osteoporosis y disminución del riesgo de fracturas. El FRAX, recordemos que es una herramienta que podemos usar en todas las pacientes para calcular pues, el riesgo de fractura osteoporótica y sobre todo va a ser muy importante en los lugares donde no tengamos acceso a la densitometría ósea. Y pues la densitometría ósea es el gold estándar de tratamiento, de diagnóstico, perdón, y se debe realizar cada 2 años para poder hacer seguimiento en las pacientes. El manejo no farmacológico, sobre todo la suplementación, siempre debe ir de la mano con el manejo, con la intervención terapéutica que decidamos hacerle a las pacientes, y el tratamiento farmacológico se debe iniciar según los grupos de riesgo de fractura, y la terapia secuencial nos va a garantizar que este manejo y seguimiento en el tiempo de las pacientes pues sea oportuno. Entonces, listo, muchas gracias a todos y finalmente pues les queremos volver a extender la invitación al Congreso Latinoamericano y Colombiano de Menopausia, que será en Cartagena en el mes de junio, y el día de mañana también vamos a tener un simposio de la Asociación Colombiana de Menopausia aquí en Cali, en el Hotel Sonesta, el cual va a tratar sobre el cuidado preventivo del cáncer en la mujer madura. Y bueno, muchas gracias. Bueno, hay de pronto alguna pregunta aquí en los compañeros o en el auditorio. Aquí estamos con la compañía de la doctora Ana María. Bernardo. Dani, ¿hasta qué punto? Ay, doctor. Bueno, primero vamos a darle aquí la palabra al compañero Bernardo que nos está haciendo una pregunta. Bueno, ¿hasta qué punto nosotros, como ginecólogos, y desde qué momento ya le perdemos el seguimiento y pasaría por endocrino o medicina interna a esas pacientes? Es que normalmente nosotros llevamos el más a la prevención y hacer el diagnóstico. ¿Sí? Realmente este tema es como para que nosotros nos familiaricemos a mirar el riesgo, aplicar FRAX, y si tenemos una paciente con una osteoporosis, la idea es que el manejo sea multidisciplinar, ¿sí? Porque no es solo que la paciente vaya al ginecólogo, y muchas veces se convierte tristemente en eso, en que solamente el ginecólogo es el que la ve anualmente, pero nunca va a medicina interna, nunca va a endocrino. Y la idea es que es una enfermedad crónica como una diabetes, como una hipertensión. Entonces, lo ideal es que nosotros nos sensibilicemos en el diagnóstico, en la prevención, Y captar en captar la paciente y hacer una revisión oportuna. Y, por ejemplo, iniciar una primera línea de... Pero lo ideal también sería descartar otras posibles causas que no sean solamente la posmenopausia. Porque yo también debo descartar que no hayan unas osteoporosis que sean secundarias.
¿sí? O que sean secundarias a medicamentos u otros, pero la idea es que no sea como una rueda suelta a la paciente, sino que se vaya a un manejo multidisciplinario. Listo. Doctora Lim. Hola, buenas. ¿Me escuchan? Sí, señor. A ver, primero me alegra escucharla de nuevo. Ya está grande usted ya. Sí, ya estoy Yo pensé grande. que ustedes todos se ponen grandes y se pasan como 8 años en esta residencia. Mío, qué cantidad de años. Bueno, y te voy a hacer 2 preguntas y un comentario y una aclaración. Lo que acaba de preguntar Bernardo, a ver, no existe, Bernardo, especialistas en osteoporosis. Eso es falso. Si la paciente usted la diagnostica, usted la trata y continúa a tratar y no hace como otros colegas suyos ginecólogos que quitan medicamentos y torpedean en vez de ayudar al tratamiento de la osteoporosis, torpedean. La doctora ha sido clara que es una enfermedad crónica no transmisible que hay que tratarla siempre. Pero no hay que mandársela al endocrino o a nadie más para no tener uno la consulta llena de pacientes con osteoporosis que ustedes pueden manejar perfectamente en la consulta externa de cualquier institución del país. Te voy a hacer 2 preguntas y después quiero hablar de tratamiento. Las 2 preguntas son las siguientes. ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud usa los 65 años para mandar una densitometría? ¿Qué crees tú de eso? Doctor, ¿Aló? pues, aló, hola. Pues puede ser por los costos, doctor, probablemente, pero pues si yo veo que mi paciente ya está en la menopausia y tiene factores de Pero, ¿cuál es riesgo, tu opinión? ¿Cuál es tu opinión? No, olvídatelo. Yo estoy en contra de hacer una densitometría a los 65 años. Primero porque tú fuiste clara que estamos hablando de osteoporosis posmenopáusica. Por consiguiente, si la menopausia, la media en Colombia está entre 48 y 50, a los 2 años las mujeres ya tienen un hueso dañado. Entonces, esperar a los 65 es el ejército de mujeres con osteoporosis que tenemos. Entonces, la respuesta sería no. No estoy de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Yo, si mi paciente tiene 2 o más años con menopausia, le mando la densitometría. Esa es mi opinión personal. Yo no sé qué fue lo que tú leíste, pero esa es mi opinión personal. ¿La tuya cuál es? doctor, pues yo pienso que tenemos, como lo expuse, pues diferentes herramientas para calcular el riesgo de osteoporosis en las pacientes. Entonces, digamos, si con un FRAX me indica que la paciente requiere tratamiento, pues yo podría iniciarlo sin necesidad de realizar una densitometría ósea antes de los 65 años. O pues lo ¿Cuántas que le veces tú decía, has usado, cuántas veces tú has usado un FRAC? pues cuando hacía la consulta externa de crónicos sí lo hacía, doctor. ¿Y te daba positivo? Algunas veces me dio positivo y sí les inicié ¿Y bifosfonatos a los pacientes. y en Colombia está autorizado el uso de medicación en pacientes con FRAC positivo? ¿Tú estás seguro? Sí, sí, doctor, está autorizado. Pues eso tiene un problema gigantesco. Otro es el FRAC en Colombia, se autorizó con un estudio que es bastante complicado, que se hizo en Barranquilla. Yo, mi opinión personal con el FRAC, no creo en FRAC. ¿Listo? Yo, si no Ok. hay una densitometría positiva o una paciente se fracturó o una paciente tiene VIH, que ahora es frecuentísimo, como tú lo bien lo has hablado, pues yo por FRAC no medico a nadie. Primero porque autoricen hoy una medicación en Colombia, como estamos viviendo hoy, pero si tú lo lograste hacer, perfecto. La otra pregunta es, ¿tú usas el segmento antebrazo para diagnóstico o seguimiento del paciente cuando tiene un segmento de columna que no me sirve, tengo que mandar a hacer un antebrazo? ¿Tú lo usarías como diagnóstico o como seguimiento o como ambas cosas? Para ambas cosas, o sea, sí se puede hacer el seguimiento, sí se puede hacer diagnóstico en el radio y también se puede hacer seguimiento. O sea, está indicado ¿Tú en leíste ambas. algún artículo, tú leíste algún artículo que dijera realmente que tú puedes usar el radio 33 como seguimiento en osteoporosis? ¿Tú leíste algún artículo que dijera eso? No, doctor. Entonces no está diciendo algo que lo está repitiendo. Es decir, yo creo que uno usa como diagnóstico que es bastante subjetivo porque el antebrazo depende de muchas cosas, de la edad del paciente, depende de la masa muscular del paciente y del peso del paciente. Yo creo que usar el radio como seguimiento es un error. No hay Okay. suficiente evidencia para usarlo como seguimiento. Yo creo que uno trata al paciente y lo sigue solo con cadera, solo con hueso cortical.
La otra cosa que te quería agradecer es que hubieras hablado de tratamiento secuencial. El tratamiento secuencial es como tú lo dijiste perfectamente, pero tiene algunas variantes. Por ejemplo, en la universidad estamos haciendo seguimiento o tratamiento secuencial. Tenemos 60 pacientes que estamos dándole romosozumab por 2 años. Esas pacientes venían con tratamiento secuencial sin que el médico se lo propusiera, con diferentes medicamentos, cualesquiera lo que se han usado. De manera irregular se trata, como tú bien dijiste, pues no se sigue de manera, o lo dijiste correctamente, pero no se sigue de manera correcta, no se hace la densitometría de seguimiento. Y ese tiempo de holiday o de vacaciones se puede hacer solo con zoledrón. Los estudios con Prolia o denosumab son pésimos al retirar. Aumentan las fracturas en cualquier lugar. Por consiguiente, yo nunca diría que yo haría vacaciones en denosumab, porque la pérdida de masa ósea es bastante acelerada. Entonces, el tratamiento secuencial es muy bueno y se debe hacer. Ahora, pero depende del riesgo. Esa diapositiva tuya de riesgo es muy buena, pero si yo tengo un paciente con alto riesgo, yo nunca comenzaría secuencial con otra cosa que no sea osteoformador. Como estoy haciendo un trabajo grande de seguimiento con romosozumab, yo sugiero romosozumab por los menos efectos secundarios. Hoy no tiene ninguna contraindicación, excepto que en el último año, que es un warning que ya se ha quitado porque fue falso, tenga usted o falla cardíaca o infarto o enfermedad cerebrovascular. Yo creo que es una medicación de inicio, se debe usar siempre en alto riesgo, osteoformadores o en hueso perezoso, en mujeres que tienen 70, 75, 80 años. Yo creo que es bueno formular. Y después seguir con cualquiera de los osteoformadores con las características que tú hablaste, si tiene enfermedad renal crónica, sí o no. Y con Prolia es el que se puede usar en todas las cosas, excepto en pacientes con hipocalcemia. Pero yo creo que es una presentación bastante interesante. Te agradezco mucho. Yo normalmente no me conecto a las cosas que no me tocan, pero te vi que estabas tú ahí y dije, déjame conectarme a osteoporosis, que me pareció un tema interesante y que deben manejar. Y que la pregunta de Bernardo es muy pertinente, pero también es pertinente la respuesta. La osteoporosis es de quien la sepa. No existe un especialista en osteoporosis. Gracias, doctor. No, a usted gracias por conectarse. El doctor Milton. Hola, buenas tardes. Primero agradecerle la charla a Daniela y la tutoría de Anita. Creo que se hizo un recorrido muy completo del espectro de osteoporosis, que es un tema bastante amplio, o sea, es un tema grandote, pero donde uno quiera meter en osteoporosis tiene, digamos, para hablar por las subdivisiones que tiene y por la cantidad de estudios, además que hay, incluso entre los mismos medicamentos que estamos aplicando hoy en día. Digamos, iba a referirme un pedacito al tema del punto de corte de los 65 años que estaba mencionando el profesor Alim, que ese punto de corte de la OMS no va más allá de un acuerdo de expertos. Es decir, nosotros no tenemos estudios, por ejemplo, de costo-efectividad o estudios de prevalencia o estudios que nos digan que esa es la edad ideal para uno comenzar. Yo estoy de acuerdo porque por lo menos en práctica privada yo lo hago. Generalmente hago un tamizaje de densitometría en pacientes que tienen posmenopausia, es decir, cuando la paciente cumple la posmenopausia, si la posmenopausia, entre más temprana hace la paciente la posmenopausia, generalmente yo prefiero hacer siempre una valoración inicial de densitometría basal y ver esa paciente cómo me arranca para, como decía Anita muy sabiamente, hacer todo el proceso de prevención y tratar de proteger el hueso lo más que se pueda con medidas farmacológicas y no farmacológicas. Eso, digamos, dentro de la práctica. Entonces, quería decir ese punto y me parece muy válido pensar asociarse cuando tenemos de pronto una causa secundaria de osteoporosis o sospechamos una causa secundaria, ayudarnos también a veces de un endocrino porque pueden ser muchas causas y el paciente puede incluso presentar y llegar a descubrir causas como un mieloma múltiple, por ejemplo, en un paciente ya de más de 60 años como causa secundaria de osteoporosis. Entonces, ahí yo creo que
vale la pena, cuando sospechemos esas causas secundarias, tener como un amigo endocrino que nos ayude en el estudio y en la orientación de esos pacientes. Muchas gracias, Anita, por la tutoría. Milton, lo que dijiste de los 65 años en mujer, pues no pega para los 70 en hombre. Yo creo que fisiopatológicamente el hombre se demora un poquito más para hacer andropausia. Por consiguiente, la edad que ellos dicen de 70 años en hombres sin factor de riesgo, a mí sí me parece más lógica, pero en mujer de 65 años, qué bueno eso que dijiste, opinión de expertos, de 65 años en mujer en Colombia, eso es garrafal. Sí, por eso estamos viendo más fracturas en muñeca, en columna. Y hay que saber que las fracturas matan. La fractura no es un chiste. El 27% de las personas que se fracturan la columna hacen muerte, se mueren. El otro hace incapacidad y el otro se queda normal. Pero la mayoría de los pacientes, no, es decir, tienen algún trastorno después de la fractura de columna y en caer a la mortalidad sí es mayor. Consiguiente de eso que dijo Milton me parece perfecto, que se diferencia del hombre, yo creo que por el mecanismo de la no producción de testosterona, que es diferente al estrógeno. ¿Tienen de pronto alguna otra pregunta en el auditorio? Doctora. Bueno, bueno.